Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga a todos aquellos que ahí nos escuchan en, a través de este audio, de este video. Como ya saben, esta noche, mesa redonda, preguntas abiertas, cerradas, con curvas en curvas, pero bueno. Y nuestro hermano Juan Abanto, pues estará respondiendo a algunas de esas preguntas que ya previamente han sido enviadas. Y agradecemos por ello, porque eso nos ayuda a agilizar y aprovechar el tiempo. Y bueno, sin más que decir, la primera pregunta para nuestro hermano Juan Abanto, que de hecho es una pregunta que se habían quedado pendiente de la primera mesa redonda, es la siguiente. ¿Una pareja de jóvenes cristianos pueden estar solos en un cuarto? Adelante, hermano. Bueno, saludos a todos, muy buenas noches, el Señor los bendiga. Gracias por permitirme nuevamente pasar tiempo con ustedes, es una gran bendición. Pues la respuesta corta es no. Y bueno, la respuesta larga tiene algunas argumentaciones y sabiduría de por medio, que viene por supuesto de la palabra de Dios. Ahora, habría que cuestionar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que dos jóvenes cristianos puedan estar solos en un cuarto? Pueden ser dos varones, dos jovencitas, es relativo. He asumido que la pregunta va en una dirección particular en la que hay cierto riesgo, cierto peligro. Me refiero a una situación en la que se trata tal vez de un jovencito y una jovencita, ¿no? Que están tal vez en una relación de noviazgo o de enamoramiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta sería no. Y bueno, eh, quisiera citar dos pasajes. Uno es el que tenemos en Cantares, Cantares 8:4. Si bien Cantares es un libro poético redactado para leerse entre los esposos, ¿no? Para mostrarse su amor de una forma poética, retórica. En un sentido alegórico se ha usado también el libro de Cantares para describir el amor de Dios por su iglesia, por ejemplo. Pero quizás eso sea un poco forzar la literatura del libro, ¿no? Considero más que está enfocado en resaltar el amor conyugal, ¿no? En el lecho matrimonial. Cantares 8:4 dice lo siguiente: Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Es un pasaje un poquito complicado, quizás una versión actual nos ayude un poco con eso. Sin embargo, eh, examinando un poquito los términos, tanto la palabra despertar como velar en hebreo son las mismas, ¿sí? Y la traducción podría ser para ambos términos alzar, avivar, excitar, levantar o provocar. Y esta palabra hebrea propiamente viene de una raíz que significa estar desnudo. Entonces, aunque poéticamente parece ser un verso que solamente anima al lector o a la lectora a no, digamos, enamorarse a destiempo o antes de tiempo, va un poquito más allá en su construcción gramatical, ¿no? Y tiene que ver con una situación moral, con una situación ética propia de alguien que dice ser un hijo de Dios, que toma todas las precauciones, se asegura de hacer las cosas de tal manera que en primera instancia su relación con Dios no es vulnerada ni socavada por una situación a la que se expone imprudentemente, pero también una en la que
como individuo, ya sea hombre o mujer, probablemente con más énfasis en las mujeres, porque dice, oh doncellas de Jerusalén, a cuidar su integridad a la vista de la sociedad, ¿no? Entonces, el pasaje tiene que ver con exponerse a una situación en la que ya sea tu integridad personal, tu buen testimonio o tu integridad física, ¿no? Tu virtud física está viéndose envuelta en una situación riesgosa. Entonces, la pregunta nos lleva a una situación en la que ponemos a dos jovencitos que están en toda una etapa donde las emociones están a flor de piel, ¿no? Y están enamorados, ilusionados, ¿no? Apasionados, probablemente construyéndose algunas metas para el futuro si es una relación bastante seria y formal. Eh, y se expone a una situación en la que todas esas emociones que están a flor de piel van a ser aprovechadas por el enemigo, vamos a decirlo así, para hacernos caer, para hacernos pecar, ¿no? Para desencadenar una serie de tentaciones a las que quizás no vamos a estar preparados para reaccionar, ¿no? Quizás mucho menos si no hemos escuchado la sabiduría o los consejos de nuestros padres, si no estamos muy firmes en la fe, si no estamos leyendo mucho nuestra Biblia, si no estamos orando constantemente a Dios, nos exponemos a una situación en la que sexualmente quedamos vulnerables. Y entonces no deberíamos de permitir o de exponernos a situaciones de ese tipo. Entonces, como les dije, la raíz de estos términos tiene que ver con estar desnudo. Entonces, lo que detrás de esta expresión poética, este, que el autor tiene en mente, está la sexualidad, las relaciones íntimas, ¿no? Entonces, no es prudente, no es sabio exponernos a una situación así. Por otro lado, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí Pedro nos propone una situación en la que eh, con, vamos a decir, premeditación, alevosía y ventaja, como dirían en las cortes, ¿no? judiciales, los jovencitos se ponen de acuerdo, hacen los planes, tal vez en medio de engaños, ¿no? Y excusas, el estar a solas para entregarse a sus deseos carnales. Y Pedro nos dice directamente, si esa es la situación, eh, les ruego, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la palabra abstenerse ahí es bastante gráfica. Tiene que ver con restringirse a uno mismo, con negarse a uno mismo, ¿no? Quisiera sentir, quisiera experimentar, quisiera amar, ¿no? Pensando en el contexto, en términos sexuales, pero no es el tiempo, no estoy casado. Mi testimonio, mi relación con Dios está exponiéndose a un grave peligro. No es para mí, me abstengo, me aparto, me restringo a mí mismo eso que, eh, tal vez por decirlo así, mi carne me requiere, me demanda, y para lo cual creo, pienso, siento que tengo derecho. Entonces, quería mostrar esos dos pasajes para que podamos tener la prudencia necesaria, ¿no? Para cuando sea que estemos en una situación en la que nos exponemos a eso, o simplemente porque, bueno, vino curiosidad sobre el tema y se formuló la pregunta, pues, ¿no? Eso diría, en torno a esta pregunta. Amén. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la iglesia que son unicopa?
¿Podría explicarlo para saber lo que es correcto? O sea, lo que usan una sola copa. Ujú. Ok, muy bien. Eh, Estuve haciendo algunas notas en torno a esto porque de todas maneras necesitaba tener un poco de contexto, ¿no? Para poder desarrollar una respuesta adecuada, por lo menos lo más adecuada. Las preguntas están bastante complicadas y felicitaciones porque eso de alguna manera exhibe, ¿no? Esa mente crítica y ese interés por conocer la voluntad de Dios y hacer las cosas bien. Déjame decir lo siguiente, ¿ya? Las iglesias Unicopa, como lo propone la persona o el hermano que ha hecho la pregunta, ponen un énfasis especial, por no decir un énfasis doctrinal, en el recipiente en el que Jesús vertió vino o el jugo de la vid para simbolizar su sangre sacrificial. En la postura que sostiene, no solo el pan y el jugo de la vid son elementos de la cena del Señor. Por lo menos eso es lo que he percibido de los diferentes argumentos y, digamos, lecciones que ellos han elaborado para enseñar a aquellos que son parte de el grupo, ¿no? Unicopa. Entonces, en lo que he observado es que eh, no solo el pan y el jugo de la vid son elementos de la cena del Señor, sino que también la copa es otro elemento. E incluso he percibido que la copa es el elemento más importante. Para ellos, el pan representa el cuerpo de Cristo, el jugo de la vid o el vino, la sangre sacrificial de Jesús, y la copa, el nuevo pacto. Ellos hacen una diferencia entre esas tres cosas, enfocándose puntualmente en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Por supuesto que tal interpretación no es la correcta. Y en lo que he observado se debe a un mal entendimiento de la figura o las figuras del lenguaje que usan dentro eh, de este pasaje de una manera negligente. Eh, Hay dos palabras o dos figuras del lenguaje, ya que ellos, digamos, entrecruzan para darle sentido a su argumentación, y son la metonimia y la sinécdoque. Son dos figuras literarias. Eh, y por lo que se observa, no tienen una comprensión clara de lo que significan ambas figuras del lenguaje. No es mi intención hablar sobre hermenéutica ahora, ni puntualmente sobre estas figuras, pero creo que para eh, por lo menos tener algo con que defender lo que eh, hacemos cada primer día de la semana y lo que la escritura enseña, creo que deberíamos mencionar eso. Entre los eruditos o académicos hay una clara postura sobre cuál es la figura de lenguaje que se utiliza en este pasaje de Lucas, como en todas las citas paralelas, donde se registra la institución de la Cena del Señor. Y todos coinciden en que se trata de una metonimia. No hay sinécdoque dentro de la narrativa de la Cena del Señor. ¿Ok? Y Bullinger es quien tiene un material más amplio sobre las figuras del lenguaje en las escrituras. Y en su desarrollo de la figura del lenguaje metonimia, dice lo siguiente. La metonimia consiste en el cambio de un nombre por otro con el que el primero guarda alguna relación. Los nombres de las personas se usan a veces para designar algo relacionado con ellas. Así decimos, es un Murillo en su narrativa para designar un cuadro pintado por Murillo. Nosotros diríamos, es un, no sé, un Da Vinci o es un Miguel Ángel, ¿no? Para referirse a lo que estos individuos pintaron. Así que la metonimia no se funda en la semejanza, sino en la relación que guardan entre sí. Así que cuando de una persona decimos que escribe con mala mano,
No queremos decir que su mano sea mala, sino que la letra con la que escribe eh, no es la más elegante, por decirlo así, ¿no? Y dice, la metonimia se puede dividir en cuatro clases. Metonimia de causa, de efecto, de sujeto y de adjunto, ¿ya? Y hablando puntualmente sobre la metonimia de sujeto, él especifica cinco clases de metonimia de sujeto. Está el sujeto por el adjunto, es decir, lo que se conecta con el sujeto. Está el continente por el contenido y el lugar por lo que se coloca en él. Número tres, el poseedor por la cosa poseída. Número cuatro, el objeto por lo que pertenece o se relaciona con él. Y número cinco, la cosa significada por el signo. Y nuestro texto en estudio o en consideración relacionado a la cena del Señor encaja en la segunda clase de metonimia de sujeto, que es el continente por el contenido. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que dentro de este marco en el que la copa usada en la cena del Señor debe entenderse, se menciona para enfatizar o representar lo que lo contiene. Y el énfasis entonces no puede estar en la copa. ¿Ok? Eso es lo que podemos entender desde el campo de la erudición, de la academia, en cuanto al uso de esta figura del lenguaje. Entonces, quienes simplemente enfatizan que la copa es algo también que tiene importancia, están pasando por alto el lugar que tiene el uso de esta figura del lenguaje y de un correcto uso de las herramientas de la hermenéutica, ¿no? De la interpretación. Y claro, hay una construcción grande de argumentos y de ideas para fortalecer esa posición, pero una tras otra se pueden ir cuestionando, examinando y eh, derrumbando. ¿Ok? Vamos a leer rápidamente solo Lucas 22, 7 al 23. Puntualmente, verso 17 en adelante. Dice, habiendo tomado la copa, ¿ok? Dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor Jesús está diciendo que se debe de tomar, que se debe de beber y que se debe de repartir? Obviamente no puedes tomarte una copa física, ¿no? La cual el Señor Jesús está tomando en sus manos, probablemente, y haciendo el ademán de que ésta sea repartida o pasada entre los discípulos. Lo más lógico, lo más razonable y lo más fácil de entender es que se trata de su contenido. Eso es justamente lo que trata la metonimia, ¿no? Pero para quienes se inclinan por el recipiente en sí, obviamente tienen que encontrar otra justificación para ello. Y en metonimia también está el, eh, el contenido por el contenedor. Es otro aspecto de metonimia. Pero en este caso, Bullinger, ¿no? Un especializado en figuras del lenguaje, es claro en argumentar que se trata de no contenido por contenedor, sino contenedor por contenido. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y entonces él incluye dentro de, digamos, todo este argumento sobre metonimia del sujeto, la cita de todos los pasajes relacionados con la cena del Señor. Entonces, desde ahí, desde el aspecto gramatical, no se está refiriendo a la copa, ¿no? Sino al contenido, que es el jugo de la vid. Y dice en el verso 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Naturalmente, no está hablando de la copa en sí, del contenedor en sí, sino de aquello que está dentro de la copa, que viene a representar la sangre o el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Sabemos que
Un pacto no se puede poner en vigencia si no hay derramamiento de sangre, dice el escritor de Hebreos. Pero esta sangre está representada aquí por el jugo de la vid, del cual dice, no lo volveré a beber de nuevo hasta que el reino de Dios venga, ¿no? Y sabemos que eso empieza a suceder después de que la iglesia del Señor inicie. Todo cristiano en el reino de Cristo bebe del jugo de la vid, ¿no? Eh, haciendo una conmemoración del sacrificio de Cristo, pero también eh, siendo partícipes de esta dispensación en el que un nuevo pacto ha sido instaurado. Entonces, yo quería tomar tomar la respuesta a la pregunta empezando por la parte gramatical, ¿no? Para luego irnos al texto. Así que no se trata de la copa, sino de su contenido. ¿Ok? Y esa postura doctrinal, evidentemente, tiene que ser examinada eh, y enseñada si tenemos la oportunidad para que no se persista, ¿no? En esa postura doctrinal. ¿Ok? Muy Eso bien. podría decir. Creo que me pasé de los 5 minutos, lo siento. No hay problema, como usted está solo ahí, se toma en consideración, ¿verdad? Que toma un poquito más de tiempo, pero muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué la Iglesia de Cristo se proclamó como un movimiento de restauración de la iglesia primitiva en el siglo XXI? Ok. Esta también es una pregunta interesante. Bueno, de hecho dice ahí siglo XIX, ¿no? A menos que Ah, haya sí, perdón, sí, ahí. redactado mal. Ok. eh, Al igual como el caso anterior, quiero darles un poco de contexto, ¿ya? Pero en esencia, la Iglesia de Cristo eh, no se proclamó como un movimiento de restauración. De una forma rápida, el movimiento de restauración se acuña debido al esfuerzo que se hace por lidiar con, digamos, lo que ya había empezado a partir del principio del siglo XVI. Estamos hablando del movimiento de la Reforma, más bien, ¿no? Pero no es que la iglesia lo haya acuñado, agrede para sí, ¿ya? Es simplemente eh, la consecuencia de un esfuerzo eh, promovido por diferentes líderes religiosos, miembros de X denominaciones en un determinado momento, para dar forma a lo que llamamos o a lo que se conoce como el movimiento de restauración. Uno en el que la filosofía era hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No hay más. Y entonces estos individuos, miembros de iglesias presbiterianas, bautistas, anglicanas, ¿no? Deciden entregarse al estudio de la palabra de Dios y darle completa autoridad a ella para dejar que ella hable donde tiene que hablar y para que ellos callen donde tienen que callar, ¿no? Y entonces hay un esfuerzo por volver a los fundamentos, a las bases del cristianismo primitivo, ¿no? Para replicarlo en el siglo XIX. ¿Ok? Ok, voy a leerles rápidamente algo. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en 1517, marcó el comienzo de una nueva era. La gente comenzaba a despertar después de la Edad Media y a medida que despertaban se despojaron de los grilletes de la iglesia medieval. Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros protestaron contra muchas de las prácticas del sistema papal. Con sus objeciones comenzó el movimiento que sacudió al mundo del siglo XVI, conocido como la Reforma. Estos primeros reformadores protestaron contra la moralidad y doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Moralmente, los sacerdotes y líderes de la Iglesia de Roma se habían corrompido. Los dirigentes de la Iglesia eran culpables de libertinaje y corrupción. Los reformadores le dieron la Biblia al mundo y enfatizaron las enseñanzas de la Biblia que habían sido ignoradas durante cientos de años. Forzaron a la Iglesia de Roma a hacer algunos cambios.
por sus esfuerzos, a menudo confrontaron la persecución e incluso la muerte. Mucho antes del inicio del movimiento de la Reforma, Juan Hus fue quemado ya en la hoguera por intentar reformar la iglesia existente. También William Tyndale, cuyo objetivo fue hacer que cada mozo de labranza conociera las escrituras, tanto como los sacerdotes de su época, también fue quemado en la hoguera por sus ambiciones. Así que la reforma, a pesar de todos sus esfuerzos, eventualmente no logró todo lo que deseaban sus fundadores. Por ejemplo, Lutero pidió a sus seguidores que no se identificaran con su nombre, sin embargo, hoy en día lo hace. Además, a medida que surgían puntos de vista conflictivos acerca de las escrituras, las iglesias reformadas consideraron que era necesario definir su fe por medio de credos. Con la redacción de estos credos, la última de las amonestaciones de Lutero, el no tener ningún libro excepto la Biblia, fue olvidada. Así que los participantes en el movimiento de la Reforma fallaron precisamente de la misma manera que lo hizo la Iglesia Católica. Esto es, al exaltar los credos humanos como autoritativos. Con la multiplicación de los credos vino la multiplicación de iglesias, hasta que el mundo protestante se fracturó en cientos de denominaciones religiosas. El error que algunos encuentran con la reforma es que trataron de reformar la iglesia existente, es decir, la iglesia católica, ¿no? Medieval. Algunas personas pensaron que los reformadores debieron haber renunciado a intentar reformar la iglesia corrupta y, en su lugar, plantar congregaciones que moldearan sus doctrinas y prácticas con las de la iglesia del Nuevo Testamento. Entre los que pensaban que la reforma había fracasado, habían hombres que deseaban restaurar la iglesia que existió en el siglo primero. ¿Okay? No corregir el deterioro moral y doctrinal del catolicismo iniciado en el siglo sexto, sino restaurar el cristianismo del cual se leía en las páginas del Nuevo Testamento, puntualmente en el libro de los Hechos. Pensaron que, en vista de que las escrituras son la semilla del reino, el plantar congregaciones que tenían las escrituras como la única autoridad en la religión diaria como resultado, una iglesia que crecería con la que se muestra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, dijeron, hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde calla la Biblia. La idea de ellos era que si todas las personas seguían un curso similar, no podían dejar de unirse sobre la base de lo que enseña la Biblia. Así que a medida que estos hombres leían las escrituras, se dieron cuenta cómo era la iglesia primitiva y trataron de restaurarla en sus días. La iglesia del Nuevo Testamento había tomado la cena del Señor en el día del Señor, así que hacían lo mismo. La iglesia del Nuevo Testamento bautizaba para remisión de pecados, por lo tanto siguieron su ejemplo. La iglesia del Nuevo Testamento practicó el bautismo por inmersión, así que así lo hicieron. La iglesia del Nuevo Testamento cantaba sin acompañamiento en el culto, y así lo hicieron. Este movimiento llegó a conocerse como el movimiento de restauración, en lugar del movimiento paralelo, digamos, o predecesor, conocido como el de la Reforma. Así que tal vez alguien pregunta, ¿y cuándo comenzó esto? Bueno, la pregunta es difícil de responder. En vista de que la restauración aún continúa, especialmente alrededor del año 1800, en Estados Unidos comenzaron los esfuerzos de restauración. Las raíces de este movimiento se remontan años atrás, incluso en Europa. Hombres como James O. Kelly, Abner Jones, Barton Stone, y Thomas y Alexander Campbell, en diferentes lugares, separados uno del otro, y sin saber uno del otro, comenzaron a abogar por un regreso al cristianismo del Nuevo Testamento. Sin embargo, su trabajo no abarca todo el movimiento de restauración, por supuesto. En la India en 1940, en Rusia en 1950, en Etiopía en 1963 y en otros lugares, las personas se cansaron de esas luchas sectarias y nombres partidistas y decidieron regresar a la Biblia como la única autoridad en la religión. Estas son algunas notas que he tomado de una revista que se produce en la Iglesia de Cristo, un documento que se ha producido ya hace algunos años. Eh, Quizás ustedes lo han escuchado, biblecourses.com, ¿sí? Coy Roper es el editor de este segmento, hablando sobre el movimiento de la restauración.
Así que quizás eso puede darnos un poco de trasfondo para dar una respuesta un poco general, ¿no? Un poco más amplia a la pregunta que se ha presentado. ¿Ok? Pero en síntesis, no, la Iglesia de Cristo de una forma arbitraria y digamos denominacional y partidista no acuña el término. ¿Ok? Es algo que se suscita como consecuencia de un esfuerzo de diferentes individuos en diferentes lugares enfocados en un propósito común, ¿no? Que es volver a los fundamentos del cristianismo de los cuales leemos en el Nuevo Testamento. Tengo más sobre eso, pero creo que con ello Ujú. puede ser suficiente. Amén. Muchas gracias. Bueno, lo que se ha integrado más tarde, una disculpa que solamente tenemos a nuestro hermano Juan Abanto, el hermano Francisco eh, no está bien de salud y el hermano Agenor, pues de seguro estuvo en alguna otra actividad o algo, pero no sabemos exactamente lo que le haya pasado. Pero gracias a nuestro hermano Juan Abanto por estar aquí e ir respondiendo algunas de las preguntas que muchos de ustedes han enviado. La siguiente pregunta es, en Isaías 14:12, ¿se refiere a Satanás o al rey de Babilonia o a ambos? Vamos a leerlo, dice, como ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, también el 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y me semejaré, o seré semejante al Altísimo. ¿A quién se refiere ahí, mi hermano? Ok. A ver, quiero volver a lo anterior, solo como una, no sé, si alguien desea las notas de todas estas preguntas, con gusto lo puedo compartir, para que ustedes puedan darle seguimiento a la información que hemos producido. Está un poco en desorden. Puntualmente para mí, no está completamente pulido, pero creo que igual puede servir para que ustedes le puedan dar seguimiento. Ustedes solamente me avisan. ¿Ok? Respecto a la pregunta de si Isaías 14 se refiere a Satanás o al rey de Babilonia o a ambos. También es una pregunta un poquito desafiante, ¿no? Pero eh, creo que lo mejor que podemos hacer siempre es dejarnos guiar y orientar por lo que las escrituras dicen. ¿Sí? Si empezamos desde el verso 4, de hecho, eh, desde el capítulo 13, incluso 12, 11, podrían ser un contexto muy adecuado para llegar al capítulo 14, en el que lo que a través del profeta parece ser es un esfuerzo para despertar el ánimo, levantar sus fuerzas, ¿no? Y fortalecer su confianza en Dios, sabiendo que si bien las cosas se van a poner difíciles dentro de poco, todo está bajo el control de Dios y que Él finalmente se va a hacer cargo de todas aquellas cosas que pueden a ellos causarles daño, ¿no? Afligirlos, abatirlos. Y bueno, el rol de los profetas eh, va en algunas direcciones, ¿no? Una de ellas es para exhortarlos acerca de sus estilos de vida y por lo que observamos pecaminosos, ¿no? Para que dejen esos caminos y se vuelvan a Dios. Y profeta tras profeta, en determinada área geográfica, en determinada parte del reino, cumple ese trabajo. Eh, Eventualmente hubieron profetas como Jeremías e Isaías que empezaron a dar anuncios en los que Dios parece haber tomado una decisión respecto a sus transgresiones y sus pecados. Y la decisión que ha tomado Dios es de ejecutar un juicio. Entonces la moral, ¿no? Y las
instrucciones y de repente eh, la preocupación se empieza o bien a bajonear o a acrecentarse, ¿no? Pero aún así, a pesar de que hay un anuncio de un juicio próximo, ¿no? De un castigo de parte de Dios, también hay esperanza dentro de esos mensajes proféticos. Y este es el caso en Isaías 14. Isaías 14:4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. ¿Ok? Entonces, la respuesta rápida es, mirando el texto de una forma sencilla, simple, evidentemente es el rey de Babilonia. El término proverbio es muy interesante, mashal es en hebreo, y en sí mismo, mashal es una forma de enseñanza, es decir, a través de este proverbio, que de manera profética está quedando como un precedente para cuando eh, tengan que confrontarse contra el rey de Babilonia, entre comillas, ¿no? Ellos puedan exponer, ¿no? Que por más pompa, por más poder, por más gloria que él ha proclamado y que él ha expresado de una forma tan mortal, ahora Dios es quien se va a encargar de todo. ¿Ok? Entonces dice en el 3 en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio. Entonces, esto es un proverbio con miras al futuro, ¿no? Para cuando finalmente el rey de Babilonia haya sido sometido, ¿ya? Y es en torno a esto, es en torno a esta idea de un proverbio o de una parábola o de un refrán, ¿no? En la mente judía es más que solo una oración, es algo más amplio, eh, que se desarrolla todos estos detalles contenidos dentro del capítulo 14, ¿no? Entonces, sí, al leer el texto, Isaías 14:12, entonces, es una referencia al rey de Babilonia, ¿ok? Si seguimos en el versos 16 al 20, dice lo siguiente. El 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Hablando de este lucero de la mañana, hablando de el rey de Babilonia. Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, rey de Babilonia, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto ya. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Así que, eh, naturalmente, en el flujo de la narrativa es una referencia puntual al rey de Babilonia. ¿Ok? Eh, Sin embargo, cuando hablamos de angiología o demonología, muchos eruditos, muchos académicos han optado, han considerado eh, conectarse con Isaías 14 para hacer una eh, referencia a quién sería, en este caso, Satanás, ¿no? Pero en mi punto de vista, desde mi perspectiva, sería forzar el texto, ¿no? Al hacer eso. ¿Por qué? Dios tiene un objetivo al pedirle a Isaías
que escriba este proverbio y al hacerles recordar por medio de su escrito que cuando ellos sean liberados de la opresión de Babilonia, ellos cuenten este proverbio, ¿ok? O citen esta parábola, ¿no? A modo de, tal vez incluso hasta de burla, ¿no? O como un símbolo de victoria que Dios les ha concedido al liberarlos del poder de Babilonia. Eh, entonces, creo que lo más saludable sería mantenerlo dentro de su contexto, porque no hay un objetivo aquí profético de cumplimiento de doble sentido como sucede en algunas citas proféticas, ¿no? El texto no parece ir en esa dirección. Entonces, no necesitamos meternos en problemas y tal vez cometer excesos en el proceso de la interpretación. Es lo que diría, ¿ok? Pero por Ah, supuesto, queda sobre la mesa la posibilidad de seguirlo examinando, analizando, estudiando y quizás, ¿no? Podamos llegar a hacer alguna conexión, ¿no? Con la caída de este ser espiritual, ¿no? Del cual quizás otros versos sí mencionan con más, de una forma más específica. Pero en mi parecer, el capítulo 14 de Isaías es más direccionado al rey de Babilonia y con un propósito para quienes escucharan el anuncio profético de Isaías y quienes eventualmente leyeran, ¿no? El escrito de Isaías tras la liberación del poder babilónico. Ujú, muy bien. Y yo agrego ahí Apocalipsis 12. Si ustedes se leen Apocalipsis 12, ese habla ya más específicamente del dragón que representa a Satanás, que estaba en el cielo, fue arrojado y con su cola arrastró la tercera parte. Ese sí habla más ya con relación a Satanás. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente es en Hechos 27. En Hechos 27 vemos que la cena del Señor se celebró un primer día de la semana, pero el pasaje no establece explícitamente que deba hacerse cada primer día de la semana. ¿Qué otros pasajes o principios bíblicos pueden indicar que esta práctica debe ser semanal? ujú. Adelante, hermano. Ok, creo que lo primero que debemos dejar por sentado es que la cena del Señor es algo que eh, quedó establecido, instituido por el Señor Jesús como un acto memorial que debería de hacerse con cierta frecuencia. De hecho, en las palabras de Jesús, al declarar, haced esto en memoria de mí o hagan esto en memoria de mí, implican una frecuencia, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cuál es la frecuencia con la que debemos de celebrar la Cena del Señor o participar de la Cena del Señor? Algunos han concluido que se debe hacer una vez por mes, cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año. Y algunas de esas posturas están relacionadas con algún arreglo, ¿no? Que quedó a discreción del liderazgo del grupo o quizás porque se enfocaron en el hecho de que la Pascua era una fiesta que se celebraba una vez al año. Y entonces tienen sus razones para hacerlo así, mensual, bimestral, trimestral, semestral, ¿no? O anual. Eh, ¿Qué evidencias o qué nos dice las escrituras respecto a este acto memorial catalogado como la Cena del Señor, ¿no? Bueno, cuando nos vamos a Hechos capítulo 2, nosotros leemos que
Una de las cosas que hacía la iglesia de Jerusalén después de la conversión de sus miembros es que perseveraban, dice Hechos capítulo 2 verso 42, uno en la doctrina de los apóstoles, dos en la comunión unos con otros, tres en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Les hablé hace un rato acerca de figuras del lenguaje. Bueno, en el capítulo 42, en la expresión partimiento del pan, también tenemos una figura del lenguaje, ¿ya? Que podía referirse a una comida común, a una coinonía, un tiempo de compartir, ¿no? Alimentos en el, digamos, la confianza de una casa, pero también a el acto de partir el pan, del cual leemos cuando el Señor Jesús instituye la cena del Señor, ¿no? Partió el pan y lo repartió, ¿no es cierto? Y les dijo, coman de él, esto es mi cuerpo. Entonces, de ahí que la expresión partimiento del pan tenga también eh, relación con el acto de participar de la cena del Señor. Entonces, dependiendo de los contextos es que vamos a utilizar cualquiera de los dos sentidos que tiene esta figura del lenguaje. Cuando nos vamos hasta Hechos 20, tenemos el ejemplo aprobado en el que podemos observar a Pablo eh, de una forma intencional, haciendo planes, haciendo un viaje, haciendo planes y tomándose sus precauciones para pasar tiempo con la iglesia en Troas, ¿no es cierto? Si leemos el verso 5, dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos desde Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Ok? Va una avanzada, ¿no? A Troas. Y luego Pablo, después de 5 días, llega también a Troas. Por lo visto, el día en que llega eh, es tal que se acomoda como para que al transcurso de 7 días más él pueda reunirse con la iglesia, naturalmente para poder adorar. Después de esos 7 días, dice el verso 7, el primer día de la semana, ¿ok? Reunidos los discípulos con un propósito, con una intención. Lucas nos dice para partir el pan, ¿ok? Aquí tenemos la misma expresión que leímos en Hechos 2, 42 y una expresión resultante de algo que el Señor Jesús estableciera eh, en el periodo de la Pascua, ¿no? Lo que llamamos o conocemos como la Cena del Señor, al momento de partir el pan. Entonces, los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es una ocasión muy especial. Seguramente la iglesia en Troas no tiene el hábito de pasarse todo el día adorando y estudiando las escrituras, pero al tratarse de Pablo y de esta visita particular, se rompen los protocolos y el tiempo se alarga, ¿no es cierto? Eh, Es tan largo que incluso un joven, ¿no? Rendido por el agotamiento de todo lo realizado en el día, se queda dormido y cae desde, dice, la ventana y muere. ¿Ok? Verso 9 al final dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, está vivo. Así que después de esto, subieron y dice, partieron el pan y comieron.
Habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, el propósito de Pablo de pasar tiempo con los hermanos en Troas, de hacer todos sus preparativos, de mandar una avanzada y de esperar por 7 largos días para que llegara el primer día de la semana, dice Lucas, partir el pan, ¿no? Tener comunión con los hermanos al conmemorar el sacrificio de Cristo, el cual Jesús dijo que debía de hacerse. Hechos 27 queda como un precedente basándonos en el ejemplo aprobado, ¿ya? De lo que parece ser una práctica eh, constante por parte de la iglesia, hecha solamente el primer día de la semana, ¿no? Sabemos que el primer día de la semana es el que continúa del séptimo día, ¿no? Que es el sábado o el día de reposo. Entonces estamos hablando del día domingo. Después de que resucitaran a Eutico, subieron, partieron el pan, porque finalmente para eso Pablo había decidido pasar 7 días y esperar para poder reunirse con la iglesia. ¿Ok? Eh, y luego dice de partir el pan o de participar de la cena del Señor, comieron, ¿no? Hay un tiempo de comunión, que es algo, por lo visto, muy habitual en la iglesia del primer siglo, ¿no? Tener un compartir, un ágape, ¿ok? Donde se expresa la hermandad, el amor, el afecto, ¿no? En la familia de Dios. Y comieron y siguió hablando todavía. O sea, no se terminó la reunión ahí. Continuó hablando hasta el alba, ¿ok? Y finalmente salió. Ahora, si me preguntan si es que hay más registros bíblicos de la iglesia reuniéndose para partir el pan en primer de la semana, así de una forma textual, no, no lo hay, ¿ok? Y de hecho, no es el propósito de Lucas darnos detalles de cada adoración, de cada congregación local establecida en cada área geográfica, porque eso es algo que, digamos, queda implícito desde que cualquier iglesia quedara establecida, ¿no? Y fuera instruida doctrinalmente por Pablo o sus compañeros de viaje. Y si el tiempo fuera muy breve para explicarles todos esos detalles, él enviaría después unos delegados o él se iría dejando algunos delegados para complementar la información que se requiriera, ¿no? Por lo menos para que funcionen como una iglesia del Señor. Sin embargo, cuando nos vamos a a Corintios capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 15, tenemos la instrucción de Pablo de que algo más se hace el primer día de la semana, y eso es la colecta de contribuciones. 16. También en el capítulo 16 tenemos, digamos, un solo precedente respecto al día en que se colectan las contribuciones. Algunos dicen, esto fue por un propósito específico y por lo tanto como que la ofrenda queda en tela de dudas de si se debería recoger los domingos. Y no es así. Otra vez, no es la intención de los escritores darnos detalles, ¿no? Y dejar este, el más mínimo detalle de cómo es que las iglesias están adorando. Eso es algo que está implícito, porque ya se hace de esa manera. Es cierto que esta ofrenda particular es debido a una situación particular, pero a lo que vamos es que Pablo dice que cada primer día de la semana se debe de colectar ofrendas. Que cada primer día de la semana, como vimos en el registro de Lucas, también se toma la cena del Señor. Eh, y si hacemos una conexión desde el capítulo 11 en adelante hasta el final del libro, podremos darnos cuenta de que básicamente lo que Pablo está desarrollando es una problemática basada en la adoración, ¿sí? Y dentro de esta problemática de la adoración en Corinto, también está el asunto de la cena del Señor, ¿no?
Eh, y vamos a tener este, una referencia al canto, una referencia a las oraciones, una referencia a el profetizar como el don más importante, que sería la predicación, ¿no? Después de debatir el tema de las lenguas. Y vamos a tener este, el tema de las ofrendas, que deben ser recogidas cada primer día de la semana. Entonces, cuando lo miramos de una forma panorámica, observamos una problemática que tiene la iglesia en Corinto durante sus días de oración, ya que son los primeros de la semana, en los que se debe cantar con el espíritu y con el entendimiento, y se debe orar con el espíritu y el entendimiento, que se debe de tomar la cena del Señor de una forma adecuada, que se debe de mantener un orden y una decencia en el proceso de las reuniones, ¿no? Y enfatiza que la predicación sería la mejor forma de edificar a la iglesia, porque las lenguas son para los incrédulos. Y cierra, ¿no? Hablando de que las ofrendas deben de recogerse para cumplir su propósito cada primer día de la semana. Eh, entonces, tenemos un vistazo, ¿no? De cómo una congregación adora y qué hace como acto de adoración durante el primer día de la semana. Sería la conclusión. Entonces, si me piden otra cita adicional que complemente Hechos 27, sería 1 Corintios, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, donde la iglesia de Corinto es instruida y orientada a atender con más diligencia, con más cuidado, todo su programa de adoración, ¿no? Con la instrucción que Pablo les está dando, incluyendo eh, esta petición particular como es de ofrendar para esta necesidad que tienen las iglesias de Jerusalén, pero de hacerlo cada primer día de la semana. ¿Ok? No sé si eso tiene sentido y ayuda a resolver un poco esa pregunta. Claro, mi hermano, claro. Muy bien. Bueno, ya casi terminando, te veo un par de preguntas más, o una más. Dice ahí mismo, porque como esa pregunta te mencionó con relación a los instrumentos, la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Dice, si en 2 Samuel 21:12 vemos el uso de instrumentos musicales, también en la era mosaica se permitían, Salmo 150, y en Apocalipsis aparecen arpas en el cielo, ¿en qué momento la Biblia establece que el uso de ese instrumento en la iglesia no agrada a Dios? Esa es la Bien. pregunta. Ok. Bueno, el uso de los instrumentos, cuando hacemos una división adecuada de el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que es parte de un sistema de adoración legalmente establecido, ¿no? Bajo instrucción de David como profeta de Dios. Entonces, bajo ese sistema de adoración, todo judío es estimulado a través de los salmos de una forma poética a alabar a Dios, a adorar a Dios, ¿no? Aunque los arreglos que diera David para la adoración con instrumentos bajo el Antiguo Testamento, eh, digamos, estaba eh, puntualmente establecido quiénes serían las personas que se encargarían de la alabanza o del canto, quiénes se encargarían del el tocado de instrumentos de una forma puntual, ¿no? No es que tampoco toda la congregación debía tener un instrumento, es decir, todo Israel, ¿no? Había unas familias específicas señaladas por David para dedicarse a la alabanza y a la adoración, ¿no? En los días festivos y en los días de adoración. Eso bajo el sistema del Antiguo Testamento. Y es dentro de ese escenario que, de una forma poética, los salmos estimulan al pueblo de Dios a adorar, ¿no es cierto? Porque están construidos dentro de un escenario en el que la adoración a Dios se ha desvirtuado, se ha deteriorado, ¿no? De hecho, han abandonado a Dios para adorar a los ídolos. Entonces, los salmos que animan a la alabanza buscan estimular el corazón y la mente de los judíos
a orientar su adoración en la dirección correcta, que sería Jehová, ¿no? O el Señor, y no los ídolos. Y deberían de hacerlo eh, tan igual o incluso mejor a esas adoraciones que le ofrecen a estas deidades. Entonces, como que se intensifica, ¿no?, la fuerza en el acto de la adoración, animándolos a usar todos sus instrumentos. Pero eso es dentro de este sistema del Antiguo Testamento, ¿no? Instruido y, digamos, establecido por David como profeta de Dios. En el libro de Crónicas, ¿no?, está el registro de David dando todas esas instrucciones. Creo que es segunda de Crónicas. Y donde se destaca, ¿no?, la labor profética de David. Entonces, no fue algo voluntario, no fue una idea, no fue una sugerencia de parte de David que hiciera esto el pueblo de Dios, sino que es como profeta, Dios está inspirándolo para establecer este sistema de alabanza y de adoración. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, todo ese sistema de adoración, sumado al sistema de sacrificios y todo el sistema judío propiamente hablando, dice el apóstol Pablo que queda anulado, abrogado, clavado en la cruz, Colosenses 2:14. Y nadie debería de juzgar, en este caso a la iglesia, eh, de no estar celebrando ciertas fiestas, de no estar guardando los sábados, o de no estar, eh, digamos, sometiéndose a los preceptos establecidos en el sistema del Antiguo Testamento, porque eso ha sido solo una sombra, ¿no es cierto? Eh, entonces, no hay en el Nuevo Testamento una instrucción en la que los cristianos sean estimulados, instruidos u orientados a usar instrumentos dentro de su adoración. Alguien pueda decir, pero Pablo habló de cantar o de alabar a Dios con himnos, cánticos, salmos, ¿no? Sí es cierto, pero no está diciendo Pablo que se cante a Dios con salmos, incluyendo instrumentos musicales. Los salmos propiamente significan canciones, ¿no es cierto? O el himnario construido hasta ese momento lleno de alabanzas a Dios. Pablo está diciendo, pueden usar salmos también para alabar a Dios, pero no cantarlos como se hiciera en el sistema del Antiguo Testamento. Por lo menos esa sería la implicación de lo que Pablo está diciendo. Eh, y el que hubieran arpas en el libro de Apocalipsis no significa que hay instrumentos dentro del sistema de adoración de la iglesia primitiva. Apocalipsis es un libro simbólico con un mensaje encriptado, por decirlo así, dentro de cada anuncio profético dentro del libro. Y arpas básicamente significa, eh, depende del contexto, puede ser un sonido que se tiene que escuchar y debe ser escuchado, sonido al cual nadie puede oír, o simplemente la expresión de la alabanza a Dios, ¿no? Sabemos que estamos hablando de cuestiones espirituales, la presencia de Dios, no hay nada físico ni material, pero es una terminología utilizada porque es con eso con lo que estamos familiarizados, especialmente los lectores del libro de Apocalipsis, ¿no? Con su trasfondo judío, que comprenden lo que esto representa, la algarabía, el regocijo, la celebración, ¿no es cierto? La alabanza a Dios. Y esos seres espirituales están haciendo eso justamente, alabando a Dios en ese cuadro que nos pinta el apóstol Juan, por visión. Entonces, eso no es, digamos, una justificación para que insertemos instrumentos en la alabanza. Efesios 5:17, Colosenses 3:16, 17 hablan de el canto como el medio, ¿no? Primero para enseñarnos,
A veces pensamos que cantar solo es para pasarla bien, ¿no? Para entretener el oído, y mientras más bonito, mejor. El canto es para instruirnos, ¿no? La- eh, por medio del canto nos decimos ciertas verdades, transmitimos cierto conocimiento, a través del cual aprendemos también. Pero por supuesto, lo que cantamos o lo que decimos son cosas basadas en la verdad, en la palabra de Dios, cosas que doctrinalmente son correctas. Hay himnos que dicen, por ejemplo, que venga el reino, ¿no? O de que reinaremos cuando Cristo venga, pero el reino ya está establecido, entonces sería un error doctrinal que está siendo cantado. Entonces debemos cantar en espíritu y en verdad. Eh, Nuestro instrumento es nuestro aparato fonador, ¿sí? Hay un montón de órganos involucrados en el proceso del canto y hay que pulirlo, hay que perfeccionarlo, hay que afinarlo, hay que practicar para que suene hermoso, bello y eso para Dios. Pero que lo que se diga también, ¿no? Tenga sentido doctrinal y fundamento en la verdad. Ningún instrumento mecánico puede sustituir lo que nosotros podemos producir por medio de este aparato fonador. Así que eso podría decir eh, en torno a esta pregunta. Amén, muchísimas gracias. Y bueno, ya con esta pregunta finalizaríamos, puesto que ya solamente faltan 5 minutos para mí, para las 10, y para ustedes, no sé, para las 11, para las 7, en los diferentes lugares. Y bueno, perdónennos, porque yo sé que esperaban a los demás expositores nuevamente. Francisco estaba enfermo y el hermano Agenor, pues de seguro estuvo ya involucrado en alguna otra actividad, perdónenos, pero para la próxima, si Dios quiere, intentaremos tomar en consideración a otros expositores, ¿verdad? Para ver nuevas caras y también varios hermanos respondiendo a todas esas preguntas que quedaron con la ayuda de Dios. Agradecemos grandemente a nuestro hermano Juan Abanto por su esfuerzo, que ya algunas preguntas sí fueron enviadas previamente para que estuviera pensando, analizando. Vemos cómo investigó un poco, pero otra, ¿verdad? Tuvo con ese conocimiento dado por el Señor ya, pues ahí su esfuerzo en responder. Nuevamente yo sé, estoy seguro que ustedes querían ahí mismo hablar, compartir, debatir, decir, no, yo no estoy de acuerdo. Querían corroborar, decir este versículo, aquel. Yo sé que ustedes querían hacer eso, pero parte, el propósito básicamente no era ese exactamente. Ya para eso ustedes lo pueden hacer en privado, que le envíe aquí el número del hermano, que yo sé que con gusto tal vez le va a responder y aclarar muchas de las dudas, o algunos de nosotros también, que estamos también dispuestos a ello. El hermano también envió ahí otro versículo, me lo envía a mí, pero lo envío aquí en público, muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya estaremos pensando en otra tercera, porque no queremos que todas esas preguntas así se queden sin responder. Así que de esta forma finalizamos. Dios le bendiga grandemente. Obviamente vamos a finalizar con una oración, pero aquí para parar la grabación. Dios le bendiga.